¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro. Pues hoy nuestra tertulia política y como es habitual esta tertulia, pues hablaremos de la actualidad política, tan trascendente además en estos momentos que estamos viviendo y que marca el día a día de la información. Pues comenzaremos hablando por esto que sucedió el pasado fin de semana, que se han celebrado dos actos políticos muy importantes. No sé si los dos han tenido la misma relevancia. Uno, el 21 Congreso Nacional del Partido Popular, en el que ha sido reelegido como presidente Alberto Núñez Feijóo. El otro, el Comité Federal del Partido Socialista. Y será pues justamente en estos actos en los que centraremos la primera parte del programa de hoy. Bueno, han sido dos eventos totalmente diferentes. Todos hemos visto las imágenes de ambos. En el Comité Federal del PSOE había muchas caras largas y alguna discrepancia. Como siempre, la persona más crítica ha sido pues, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Y el que también, como siempre, ha estado fuera de lugar, pues ha sido el ministro de Transporte, Óscar Puente, que ha llegado hasta el punto de llamar hipócrita a García Paje y echarle la cara a los casos de corrupción de Felipe González. Pues eso, fuera de lugar. Además de estos y algún otro momento tenso, también me gustaría destacar que ha tenido que dimitir Francisco Salazar, elegido por el propio Sánchez para formar parte del equipo de la Secretaría de Organización, debido pues, a las presiones de varias mujeres del Partido Socialista que han denunciado a este individuo por acoso sexual y autoritarismo. Y bueno, pues luego en cuanto al Congreso del Partido Popular, pues ha sido muy diferente. El partido ha dado su apoyo total y sin fisuras a su líder. En su discurso, pues Feijóo ha dicho muchas cosas y se ha comprometido a otras muchas, que ahora desgranaremos y comentaremos. Y dentro de esos compromisos, pues me gustaría destacar algunos que me han llamado la atención y que estaría bien pudiera llegar a ejecutar. Por ejemplo, la regeneración democrática. Ojalá, y se pudiera llegar a hacer. La revisión fiscal, que ya está bien de presión fiscal. Impulsar una política del agua o luchar contra la ocupación. Hay otra cuestión dentro del discurso de Feijóo que igualmente me ha llamado la atención. Concretamente, que no habrá cordones sanitarios con ningún partido, por supuesto, a excepción de Bildu, aunque dice aspirar a gobernar con una mayoría suficiente para hacerlo en solitario, algo que a mí me parece que es lo lógico en cualquier político que se presenta a unas elecciones. Bueno, y por supuesto hablaremos de la comparecencia del presidente del Gobierno hoy en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones me acompañan, ya les conocen ustedes, Agustín Martín, que es el CEO de APP Mobility, y Juan Usía, que es el director de la revista La Mirada Norte. Agustín, Juan... ¿Qué tal, Mabel? Pues muy bien, bueno, momentos especiales que estamos viviendo, convulsos también. Viene cargada la agenda. Cargadísima. No sé a qué nos va a dar tiempo a hablar hoy. Bueno, la lástima es saludar a Francisco Galeote, que hoy no ha podido venir, pero no que le saludamos, que ha tenido su protagonismo en el Congreso del Partido Popular y todos lo hemos visto en las pantallas. Pues sí, en el próximo programa, que estará aquí con nosotros, le diremos que nos cuente todas esas cosas que no se ven, que ha vivido él en primera mano. Efectivamente. Bueno, pues no sé por dónde queréis empezar. Quizá un poco por los congresos, por ser antes, y luego nos centramos en la comparecencia de hoy del presidente del Gobierno, ¿os parece? ¿Cómo habéis visto el Congreso del Partido Popular? ¿Ha sido ilusionante? ¿Ha sido...? Yo tengo la sensación que el Congreso del Partido Popular, tanto el del Partido Popular y la contraprogramación que hizo el PSOE, creo que han sido congresos importantes para sus consumos internos. Es decir, creo que Feijóo ha salido validado, ¿no?, dentro de los votantes del Partido Popular, y que Pedro Sánchez parece que con ese discurso del perdón eterno ha conseguido pues amansar un poco a sus huestes socialistas. Ahora... Pero yo quiero que eso lo llevemos a la calle. En la calle, yo creo que ha habido poco impacto de ambos, ¿no? Es decir, han sido un poco de lo mismo. Si no hubiéramos visto los congresos, a lo mejor el del Partido Popular ha sido más interesante porque se han dado ciertas propuestas y medidas, ¿no? Pero si uno no hubiera visto en la tele lo que decía Pedro Sánchez, ya sabes lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que han sido dos congresos muy distintos. Uno, como has dicho, el de la reacción hacia el del Partido Popular y el de la supervivencia, que ha sido del PSOE, encima con críticas internas, filtraciones... Hoy se enfadó mucho, por cierto, Pedro Sánchez con la filtración de su discurso. Normal, es que no lo había pasado hasta entonces. Se ha enfadado mucho, Nunca le había pasado y ya hay la primera filtración. O sea, ya hemos escuchado la primera filtración. Es el ejemplo de la descomposición, digámoslo, de su reinado. Eso es una muestra de la descomposición. Y luego el del Partido Popular, que creo que tenía
era dar la visión de ya un candidato a presidente del gobierno como es Feijóo. En ese momento ya investido, con todos los parabienes, como presidente del Partido Popular, con todos los parabienes. Y las bendiciones, que le han bendecido sí, todos. Y soltando mensajes, o sea, muy, digamos, claros e importantes para quien lo haya querido escuchar. Como presidente del gobierno, dijo como candidato, perdón, a presidente del gobierno, presidente del Partido Popular, dijo, bueno, estoy aquí para ofrecer una serie de medidas. 9 puntos, en el que el primero era la regeneración democrática. Digo, uy, parece que nos ha escuchado aquí en el programa cuando Estoy tanto segura de que nos insistíamos escucha, en la regeneración democrática y la importancia en este momento de la regeneración democrática. Y otras serie de medidas que has enumerado. La música es buena, pero vamos a ver los instrumentos, vamos a ver cómo se desarrolla esto. En regeneración democrática no apunto, digámoslo, cuestiones específicas, excepto la independencia del Poder Judicial. Que sí que me parece una buena noticia, que no es poco. De todas formas, la credibilidad del Partido Popular con la independencia del Poder Judicial, permitirme y perdonarme que se ponga en duda. Bueno. Es decir, el Partido Popular ha gobernado muchos años. Pero estamos en España, en otro momento, Juan. Sí, Mabel, pero no lo hizo. ¿Por qué lo va a hacer ahora? Es decir, no, claro, es que al final ellos, el Partido Popular ha tenido la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Tanto en las mayorías absolutas de José María Aznar como de Mariano Rajoy. Es decir, al final de aquellos polvos vienen estos lodos. Bueno, pero que se comprometa y que lo ponga encima de la mesa, porque es verdad que quizás en regeneración democrática es lo más claro que ha dicho. ¿Por qué? Porque nos ha hablado de aforamientos, nos ha hablado de códigos éticos, como hemos dicho aquí, que se van a hacer con familiares. Cansada, nos ha hablado en ese aspecto. Porque recordar Pedro Sánchez cuando llega al gobierno, que llega al gobierno hablando también de una regeneración democrática contra la corrupción, o presunta corrupción, que luego se demostró que era real dentro del Partido Popular. Y la traía ya puesta, Y hablaba, ¿os acordáis? Voy a quitar los aforamientos, voy a mantener y preservar la independencia del Poder Judicial. Y luego mirar cómo estamos, en la época con mayor fango en nuestra historia. Si pudiera, aforaba a su mujer, Bueno, no, seguro. Ahí sí que tenemos que ser exigentes y que se cumplan estas exigencias si hay este cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque ahora mismo es imprescindible, pero no solamente están las normas. Yo estuve en el Congreso, para mí también regeneración democrática es que no me venga un senador de medio pelo al Congreso en coche oficial. Para mí también regeneración democrática es que no haya menús en el Congreso a 8 euros para sus señorías. Son muchísimas medidas en el aspecto. Yo creo que a 8 euros para... En el Congreso de Diputados. En el Congreso de Diputados. Agustín, hay pero muchísimas medidas. También es que no te cojas el Falcon para irte a un concierto. Efectivamente. Pero yo insisto que son muchísimas medidas. no tiene ninguna credibilidad esto hasta que alguien lo haga. O sea, vamos a ver, bueno, que vuelva otra vez, con perdón, el PP o el PSOE a decir a la gente que va a regenerar democráticamente este país, no tiene ninguna credibilidad. Hay una gran mayoría silenciosa de ciudadanos que no dicen nada, pero no se lo creen. Juan. Es decir, hay que tomar medidas ya de verdad. Sí, bueno, pero para poderlas tomar tendrás que estar gobernando. Pero de verdad. Pero bueno, para empezar tiene que ser una propuesta. Y la primera medida una para propuesta a posteriori si llega a gobernar. Sí, pero la primera medida que tiene que tomar, yo creo, cualquier gobernante o gobierno de regeneración democrática, como dice Agustín, son pequeñas cosas y muchas cosas grandes. Una primera es, si todo el mundo lo dice, porque ahora se está tildando este discurso de extrema derecha, ¿no? Es decir, oye, que es que hay que adelgazar la administración. Claro. Que es que hay que reducir el número de políticos, claro. Que es que hay que volver a otorgar la responsabilidad y el poder a los funcionarios. Pero eso no se dijo. Pero eso no se dice. De eso nadie habla. Es verdad que sí que había una medida, que era la de reducir la presión fiscal, sí, pero no se habló de recortes. Se habló del manido, vamos a gestionar mejor porque se gestiona muy mal el gasto. Pero no se habló de recortar. Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de un primer decálogo de lo que yo querría hacer sin letra pequeña, pero no la puedes hacer porque no. Esto no es un programa electoral, ni esto es. Estoy seguro de. Pero bueno, Mabel, que a lo mejor, hay mensajes claros. En esto sí lo dice y hay que mirar la letra. O sea, no dijo recortes, dijo gestionar mejor el gasto. Igual que se fue claro, no queremos gobernar. Otro de los mensajes importantes es: vamos a gobernar en solitario. ¿Se dijo por qué? Los gobiernos hasta ahora mismo de coalición han sido un desastre, no funcionan y no vamos a pasar por ello. Ese mensaje fue clarísimo en ese ámbito. Todo el mundo pretende gobernar en solitario. Ese es un mensaje totalmente normal. Luego, el mensaje... A ver, yo creo que el Partido Popular se ha dado cuenta de que algo pasa cuando la que nos está cayendo y ellos no pueden gobernar porque nadie pacta con ellos. Es decir, el Partido Popular tiene un problema que no puede pactar con nadie. Y es verdad que él lanza un mensaje Feijóo que me parece interesante, de decir, oye, abro la puerta
para poder pactar con ciertas fuerzas políticas en virtud virtud de lo que está cayendo. Claro, todos excepto... No, a mí Luego me parece es verdad... fantástico porque con quien ha querido hacer los pactos es con quien no ha podido pactar, con Vox. Porque no ha podido, o sea, ha sido imposible. Han renunciado ellos a salir de ellos han salido de las comunidades autónomas. Sí, pero siguen gobernando en muchos municipios. En municipios, porque conviene. Claro, pero no también vale, eso no vale. No, Juan, está demostrado que donde se gobierna en coalición tienen más problemas y no es... No tengo datos científicos y empíricos de que eso sea así. Míralo los problemas internos que hay en la mayoría de los gobiernos donde están en coalición y donde siempre hay fricciones. Muchos gobiernos del Partido Socialista con el otro partido de izquierda y los hemos asumido de manera normal. Pero ¿quién dice que no lo va a asumir? Pero digo que es verdad lo que dicen, que los gobiernos de coalición crean más fricciones internamente y se ha visto. ¿Por qué? Porque con quien ha podido gobernar durante este tiempo... el Partido Popular, escúchame, no, es que esto es la realidad. Ha sido Vox y Vox no ha sido un buen compañero de viaje del Partido Popular. ¿Por qué? Porque cuando estaban las comunidades autónomas, ¿quién ha renunciado? ¿Quién ha puesto los máximos encima de la mesa para irse de esos gobiernos? Vox. Vox abandonó los gobiernos regionales. Y Xavier Díaz Ayuso fue incapaz de aprobar ningún presupuesto cuando necesitaba el apoyo de Vox. Solo ha sido capaz de sacarlo una vez que ha tenido mayoría absoluta. A los datos me remito. Es normal esa justificación. Es normal. Y que pueda en algún momento pedir los apoyos y vales del PNV. ¿Por qué? Porque ese socio no ha sido positivo para el Partido Popular. No lo ha sido en sus gobiernos a día de hoy. ¿Puede ser inmadurez política? ¿El qué? ¿Inmadurez? Inmadurez. Mira, yo lo que pienso es que el mensaje que ha llegado a la gente es este. Es decir, lo que se ha hablado ayer en todas las televisiones y los medios de comunicación es esto. Es decir, oye, Feijóo abre la puerta a pactar con ciertos partidos que hasta antes de ayer decía que no. Bueno, es una señal positiva de democracia porque creo que se puede pactar con el resto de fuerzas políticas más allá de que no pactes chorradas o cosas inasumibles. El tema de Vox o no Vox es que es un tema un poco aburrido, Agustín, con perdón. Es que al final todos los medios de izquierdas, la gente más girada hacia la izquierda, acaba sacando el tema de Vox con lo que dijo Feijóo, que no habló de Vox. Y los de Feijóo no habló de Vox. Derecha, sí, se habló. Los de más derecha Habló Feijóo y dijo que sus afiliados merecen todo el respeto y que él no va a hacer ningún cordón sanitario. Lo dijo, bueno, cosa pues que comparto perfectamente. Pero una cuestión es buscar... Pero una cuestión es... No, nos ha metido, lo dijo. Una cuestión es buscar alianzas puntuales y otra cosa es un gobierno de coalición. Son dos cosas diferentes. Pero fijaros que no Vox... se estaba negando a decir, oye, vamos a pactar, o sea, un acuerdo para ganar efectivamente la investidura. Pero eso no lo estaba diciendo, ni había puesto un cordón. Vox está diciendo que con esto, al decir esto Feijóo, esto lo ha dicho Abascal el otro día, lo que pretende es pactar con el PSOE. Bueno, también es otro discurso manido de Vox. O sea, al final Vox siempre dice que el PP y el PSOE van a pactar entre ellos para dejarles a ellos en la cuneta, aunque puedan y por parte del PSOE dicen lo contrario. Exacto. Claro. ¿O cuándo ha pactado el PP con el PSOE? Bueno, pues fíjate, estamos hablando de los clichés de los partidos, estamos hablando de lo que ellos quieren. Pero digo que el mensaje es claro y el mensaje yo lo comparto y para mí es positivo. O sea, decir, los gobiernos de coalición han sido más desastrosos que beneficiosos. Sin duda alguna. Que no ponemos un cordón solamente a Bildu para poder hablar y efectivamente, como bien ha dicho Juan, habrá unos límites como son, efectivamente, donde no se pueda... Es una reforma de la ley electoral que no se ha querido hacer por los gobiernos mayoritarios. Claro, porque si no lo hacemos vamos a volver a estar en la misma situación en muy pocos años. Ya nos están diciendo que lo del 5% no puede ser a una circunscripción y que tengan mayores ventajas. Esto ya lo están diciendo en Europa, que el 5% es para todos. Pero eso es como la reforma de la Constitución. Al final no se puede, claro que se puede reformar para lo bueno y positivo, y para adecuarla a la sociedad de hoy en día también se tendría que hacer de manera normal. Y la ley electoral hay que mejorarla de manera normal. Yo no entro que la ley de hoy sea la mejor, que posiblemente lo sea, pero que evidentemente tenemos un problema. Porque en España estamos siempre condicionados por partidos minoritarios. Y esto es así desde que se instauró. Pero es cuestión de la ley de ON que en Cataluña y en la Comunidad Vasca, con el 5% de su circunscripción a nivel nacional... Así, seguirá siendo así. Eso es algo fácilmente verificable. Se necesitan mayorías cualificadas para poder hacerlo, pero ahora mismo muy probablemente no suman. A nivel nacional, eso sí, Agustín. pero digo...
Pues es a lo que me refiero. Sí, pero el principal 5% problema que a hay... nivel nacional, no como ahora. Yo me acuerdo que ya Anguita se quejaba... Pero de todas formas... Que tenemos circunscripción por provincia. Es que no olvidéis que tenemos circunscripción por provincia. Lo sé. Y eso beneficia efectivamente a los partidos nacionalistas o independentistas, pero también beneficia a ciudades más a provincias más despobladas, como puede ser Zamora, Segovia, tal, en ese aspecto. O sea, todo tiene sus pros en esa ley, que la tengo muy estudiada, y sus contras. Pero es verdad que el cambio necesita una supermayoría cualificada en las Cortes para poder hacerlo. ¿A lo mejor la segunda vuelta? A lo mejor tú hablabas de madurez. Tú decías, oye, esto es un síntoma de inmadurez, no madurez. Sí. Es evidente, yo soy el primero que lo admite, que la madurez democrática de este país tendría que ser al final, aunque le duela mucho, es un pacto PP-PSOE. En teoría, ¿no? Es decir, son los dos partidos que defienden la Constitución, que han aprobado casi todas las grandes leyes en este país y deberían de pactar. Y es evidente que para reformar esta ley electoral, si no pactan ellos, no se va a reformar. Eso también lo dijo Rajoy en el Congreso. Sí. Dijo, con este PSOE de Sánchez, o sea, con el sanchismo, es imposible pactar nada, pero no renuncio con otro PSOE a esos grandes pactos de Estado para cambiar las cosas. Lo cual también comparto y me parece positivo. O sea, para volver otra vez a la... Pero como no somos maduros, olvidaros de esta madurez, hay que irnos a la inmadurez. Y como estamos en un estadio, en un escenario inmaduro, pues hay que hablar de la inmadurez. A la polarización. Y yo creo que dentro de la polarización que habla Agustín y de este pequeño partido de fútbol, ¿no?, entre equipos que jugamos todo el rato, estos dos congresos, uno y otro, han servido para sus equipos de fútbol. Pero al resto de personas que no están en esos equipos, que son muchísimas personas, yo no creo que haya llegado muchos mensajes. Pero bueno, ¿pensáis que que esto no tiene trascendencia? Si ha sido un congreso en el que los mensajes han sido más ilusionantes, la gente ve más posibilidades de avanzar en España y no al final lo que quieren vender los medios, y es verdad verdad que la gente se ha quedado con lo de los pactos y las alianzas, que nos encanta. Bueno, como regla general, pero es verdad que sobre las 9 medidas que dijo Feijóo, hay unas que parecen más de sentido común, pero vamos a ver el desarrollo, como la regeneración democrática, la falta de vivienda. Hablo sobre la presión fiscal, como digo, poniendo esa puntualización. La política del agua me ha parecido importante. Lo de hablar del trabajo frente al subsidio, la cultura del trabajo frente al subsidio, hablar de la sanidad, hablo de la política del agua, de reducir la inmigración ilegal. Pero ahí también se desmarcó, cuestión que yo apoyo también, hablando de la necesidad de inmigración que tenemos en España. Claro que sí. Y, oye, que la inmigración tiene cuestiones que son positivas. Lo dijo bien ahí en ese aspecto. Luego dijo reforzar la seguridad y clarificar la política de defensa. Dio nuevos mensajes, como te digo, para mí, unos que resuenan más que otros. Me parece ilusionante la música, pero tengo que ver, como habéis dicho, y eso hay que verlo en programa electoral, con qué instrumentos y cómo se desarrollan. Y la última propuesta, que fue lo de la ley de lenguas para garantizar la enseñanza en nuestra lengua común en toda España. Pues un cachondeo. Esto es un cachondeo. Si eres el primero que en Galicia no ha defendido esto. No defendió en su momento. Fijaros que a mí me llamó mucho la atención cómo ha evolucionado, cuál era su actitud cuando era presidente en Galicia, a cómo es ahora. Mabel, hombre, por Dios. Me ha llamado la atención, por eso lo he querido poner encima de la mesa. Sí, hasta Ayuso le llamó, ¿cómo le dijo? Un madrileño, un gallego madrileño. Le llamó en el Congreso. ¿En qué se tocan Pedro Sánchez y Feijóo? En la regeneración democrática. Es decir, un tío, con perdón por llamarle tío, el presidente del gobierno, que está presuntamente investigado por tener al 2, al 3, a familiares, a muchísimas personas de su organización, investigada y posiblemente imputada por acometer delitos de corrupción, y resulta que los dos, el otro, que va a presentarnos su proyecto de Esperanza y tal, están en lo mismo, en regeneración democrática. Bueno, compares, Juan. Eso no es comparable la claro que no, pero al final... No, hombre, no. Pero al final, o sea, si lo que hay que hacer son las cosas. Sí, bueno, pero hay está que hacer claro, las cosas. Después de 7 años que lleva en el gobierno Pedro Sánchez, yo creo que hemos visto de todo menos regeneración democrática. Para nada, pero todo lo contrario. Tú imagínate la polarización que tenemos en este país, que se creen los dos lados, se creen su discurso así. Pues, yo creo que no es comparable. No, pero si es que no mejoramos. Bueno, no lo sé, Juan, no lo sé. No mejoramos. Para empezar, no será tildado nunca de antidemócrata
a Feijóo durante No, sus no, años por supuesto, de gobierno. por supuesto. A Sánchez se le cuestiona. Es que Pedro Sánchez tiene que dimitir inmediatamente. Bueno, Debería pero haber entonces no dimitido. puedes decir que convergen en ese punto. Porque Pero, no, que los dos... Mabel, no me entiendes. No que converjan. Bueno, a lo mejor es que no me lo has explicado bien. Exacto. No que converjan, sino que al final sus públicos, sus masas han consumido lo mismo. Es decir, uno, para echar al gobierno y acabar con la corrupción, que me quedo con eso, pero el otro saca un decálogo de 15 puntos. 9. Digo Pedro Sánchez, de 15 vale. puntos de regeneración democrática que si los lees son parecidos a los del otro. Y dices, joder, ¿cómo puede ser La verdad? diferencia está pero en que en la lleva 7 legitimidad. años en los que los podían al punto aplicar y de no la lo ha hecho. legitimidad, no tiene Y la sin embargo, legitimidad. yo no tengo ninguna duda que en Galicia, cuando gobernaba Feijóo, pues esta regeneración democrática no hacía falta, porque sí Bueno, porque era había democracia. política que cumplía las normas. Pues por por supuesto. eso, Yo en o sea, esto no lo es único comparable. que insisto, o sea, que me gustaron los puntos de la centralidad, porque eso ya es opinión mía y gustos míos. Por supuesto. Siempre creo que lo afrontó desde la centralidad, cuáles serán los principales problemas. A partir de aquí, como he dicho, hay que ver los instrumentos como se hacen. Soy el primero que he dicho que la regeneración democrática Claro. también son además de otras cuestiones grandes, también son otros puntos pequeños. Segundo, Si es que no gobiernan, el si es que equipo no gobiernan. el equipo que salió del comité ejecutivo no tienen apenas años cotizados en la privada. No lo Difieren tienen. en el PSOE. No, el de PP. Al llevar... Ya, pero al también final, mira, al final hay que tener los pies en la tenemos- tierra y cuando quieres llevar estas medidas necesitas gente Tenemos de un la país empresa, de la en- sociedad en civil, parálisis. que no se haya criado, como habéis dicho, siempre Totalmente. siempre la política. Pero si tenemos un país en parálisis que necesita energía, impulso y esperanza, de verdad. O sea, yo estoy un poco cansado de los divagueos, ¿no? O sea, hace falta poner medidas de verdad, o sea, proponer cosas de verdad. Tenemos una educación muy mejorable, una sanidad muy mejorable, unos servicios públicos muy mejorables y unas infraestructuras en nuestro país que cada vez que lees un informe te dan pena. Es decir, yo leía el otro día, no sé si lo leíste, es que tenemos las peores carreteras de los últimos 40 años, Sí. es el estado de las carreteras. Tenemos un AVE que se para todo el rato, chinches en la T4, no hay guardias civiles para controlar los pasaportes. El servicio, de cualquier servicio de transporte, da vergüenza. Entonces, es que necesitamos, ya no necesitamos un cambio, necesitamos un cambio de verdad, o sea, pero de verdad. Pues fíjate que de nada de eso se le ha ocurrido hablar al presidente del gobierno en su comparecencia. Pero de todo hoy. Es que esto nos queda muy tampoco poco se le tiempo. se le ha oído hablar a Feijóo. Nos queda muy poco tiempo y sí que me gustaría oír que me digáis qué opináis de la comparecencia de hoy del presidente del gobierno en el Congreso de Diputados, Pues- donde se ha exculpado, ha pedido perdón Claro, varias veces, claro. él no tiene la culpa de nada, él ha Por dicho, supuesto. entre otras cosas, ha dicho que él es el salvador frente a la corrupción y se reafirma en la resistencia. No tiraré la toalla, vamos a continuar. Ese titular de no tirar la toalla, vamos a continuar, es el mayor exponente de qué es lo que quiere. Aguantar hasta el 2027 No va a como poder, sea. no va a poder. Todos aquellos que le apoyaron en su investidura, sus socios, a excepción del PNV, que es el PNV es el único que le ha dicho que no, que estas explicaciones no le valen y que tiene 3 salidas, le ha dicho. Sí, Junts y Una PNV, es la ¿no? cuestión de confianza, la otra es la dimisión y la otra es elecciones. Sí, lo que pasa es que el PNV luego tiene un problema interno allí. Sí, claro, Es decir, claro. si el PNV rompe con Pedro Sánchez, a lo mejor Pedro Sánchez rompe con el PNV y apoya un gobierno que sería El de Bildu. inédito con Bildu de presidente o de Lehendakari. Sin duda. Este tema luego hay que tenerlo en cuenta porque el PNV eso le tira para no decir nada al final. Y él hace un mensaje un poco... No, lo que han estado haciendo hasta ahora, tirar de la cuerda para sacar más cosas, Pues para como que dice ceda Puigdemont. con más cosas. ¿Tú qué opinas, efectivamente, Mabel, de con Junts. Puigdemont cuando leíste que si viene a Waterloo pacto con Feijóo? Con Hombre, Feijóo. ¿Pero qué dijo hombre, Feijóo? qué Vamos, carcajada ni en era tus esa, mejores hombre. sueños, ni en tus mejores sueños, o sea, porque no tiene ningún sentido. Entonces, lo que O me sea parece es eso, que está anunciando cuál es su verdadera intención. Sí, bueno, Y esa es que ya sabíamos, ¿no? hacer lo que haya que hacer para aguantar ante el futuro judicial que tiene por delante y también no olvidemos su gente. O sea, lo que hablábamos de la regeneración democrática, ¿cuántas personas tiene ahora mismo empleadas el PSOE? Uy, ese es un Miles y miles. Claro. Y si Ya mañana no podemos convoca decir quiénes elecciones, le- con mucha probabilidad, ¿dónde van a ir? A la calle. ¿Y dónde se pueden refugiar? No tienen sitio. gobiernos en comunidades, no tienen gobiernos en ayuntamientos. Y parece mentira, y eso también es una parte de la regeneración Que sí, que sí, democrática. estoy de amigo, acuerdo. es que... Precisamente allí
todos estos que van a decir, aguanta claro, Pedro, claro, aguanta, claro, por claro. favor. Lo que pasa es que yo creo que porque no con lo que vamos a nos gusta ir con el Cuando coche oficial al cuando Congreso, tienes que como ha vivir, pasado claro. lo que hemos visto. Sí, sí, ya lo he dicho yo antes, estoy muy enfadada. Pero la- muy, pero muy la clave enfadada. será cuando- Pero yo no quiero dejar de ser vicepresidente. La clave será si de verdad la UCO o los servicios policiales que investigan son capaces de demostrar que ha habido financiación ilegal del partido. Y yo creo que hasta ese momento, pues el presidente del gobierno aguantará y tendremos que ver a Pedro Sánchez por muchos más días Yo lo diciendo Sí, sí, perdón y además- que él no ha hecho nada, que no sabía además nada, él es un político limpio. que iba en aquel Peugeot lidera hablando, un- que él llevaba tapones, en él no se Sí, enteraba de bueno, nada. En el y- Peugeot iban 4 y el quinto que debía estar conectado con ellos, que era el Salazar este. Bueno, ya no es Paco Salazar, ¿no? Ahora es Francisco. No, ya. Sí, Pero tú tío. fíjate que decía antes Agustín que cuando hay una crisis tan grande en un partido, los primeros síntomas de la crisis son las fugas y la falta de control, ¿no? Sí. Y también pasa con este caso, ¿no? Cuando de repente vimos a un ministro diciendo que confía plenamente en él, esto, vamos, yo si fuera el jefe de comunicación, asesor o lo que fuera de ese ministro, le prohíbo hacer eso. Como dices tú, con esta persona, o sea, si es que Claro. todo lo que ha ido seleccionando el PSOE, Todos. todo ha estado sacudido, ¿cómo se puede ni pensar, o sea, ni simplemente decir que voy a ser el adalid de la regeneración democrática? Fijaros, porque hoy se ha dicho una frase que me ha parecido muy graciosa en el Congreso por parte de Feijóo, que tiene algunas veces sus frases ingeniosas, y usted no eligió personas equivocadas para hacer cosas correctas, eligió personas correctas para hacer cosas equivocadas. Y es verdad. Y es totalmente Y es verdad. O sea, es que... Y además le ha pedido, por favor, confiese ya lo que sabes y todos sabemos que usted estaba al tanto Sí, de pero al todo. final están con Sí, ir pero tú da más, igual. y tú más, y tú más, No y es tú y tú más, más, y van es que- pasando los días. Y tú más, y tú más, y es ¿Y increíble. qué quieres? ¿Que vaya al Congreso de los Diputados cuando nos pone 10 medidas el presidente del Gobierno, que todas son malas? ¿A mí qué le tiene que decir? Pues No, no, oiga, que sí, que ha lo está estado haciendo bien, muy ha bien. estado- hoy ha O sea, estado bien. claro Hoy que- Feijóo ha estado bien. Pero Sí, ha estado problema- bien. Y eso Pero es fíjate, bien, una de las ganador. cosas que con la que nos va a solucionar el problema el presidente del Gobierno es que va a crear una agencia estatal, o sea, va a colocar a alguien Va a más. colocar por eso a Para, cinco claro, años más. que va a 5, 6, coordinar, 33, y va a coordinar y prevenir los riesgos de la corrupción. Increíble, Oye, tremendo, qué bonito. fíjate, ¿a que sí? ¿A Me que sí? recuerda a Rajoy cuando se fue, que dijo aquello de voy a hacer una auditoría del partido, voy a aumentar los controles para que... Bueno, Y luego, oye, la figura denunciante de corrupción, también es muy importante. Un personaje, Así sí, se sí. du- no, y así. además dice que va a defender al informante. Sí, claro, Cuando claro. lleva atacando a los periodistas que informan desde hace años, tratándoles como hacedores de bulos o manipuladores. Y esos controles aleatorios Sí. que va a hacer. Sí, todo lo que no ha hecho él lo quiere hacer Claro, ahora claro, y sí, que No, no no, se pero lo cree además nadie. que es que está Pero- absolutamente No se lo cree nadie, deslegitimado, no es se que lo no se lo cree cree nadie. nadie. Habéis visto que nos han dicho que hemos terminado, ¿verdad? Pues es que exactamente hemos terminado. No me da tiempo ni a deciros, Al final queda bueno, como malo. tal. O sea, que al final, ¿qué? Quedo yo como malo en la película. O sea, eres malo, Siempre. malo, malísimo. No es verdad, no es verdad. Ya. Tú tienes tu criterio aquí muy respetado, Hombre, porque aquí claro. somos demócratas, faltaría más. Y si no me gusta, no te vuelvo a invitar. Esto Te haría... pongo un control del informante. Efectivamente. Te hago Algo que yo no haré Pero jamás. es lo- Os espero en la próxima tertulia política. Gracias, Mabel. que Y tengas ahora un ya buen sí verano. me despido de todos ustedes y luego, como siempre, recordándoles que por favor que estén ahí, que es que si ustedes no están, pues esto pues que no vale para nada, no tiene ningún sentido. Gracias por acompañarnos un día más. Un saludo.